Imagina un día cualquiera, en la Tierra de hace 66 millones de años. Los dinosaurios dominaban el planeta, los mares estaban llenos de criaturas gigantes y los bosques rebosaban de vida. Todo parecía estable, como si la naturaleza hubiera encontrado un equilibrio perfecto. Pero desde el espacio profundo, mucho más allá de lo que esas criaturas podían comprender, avanzaba silenciosamente un asesino cósmico. Un fragmento de roca y metal de más de 10 kilómetros de diámetro, viajando a más de 70,000 kilómetros por hora, se dirigía directo hacia nuestro mundo. En ese instante, ninguna fuerza en la Tierra podía detenerlo. Su destino estaba marcado: transformar para siempre la historia de la vida. Ese visitante, que hoy conocemos como el meteorito de Chicxulub, no fue simplemente una roca que cayó del cielo. Fue una de las fuerzas más poderosas que la naturaleza ha liberado jamás. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, primero debemos entender qué es exactamente un meteorito. En el cosmos abundan rocas y fragmentos que vagan sin rumbo fijo. Asteroides, cometas, meteoroides. La mayoría son inofensivos, apenas granos de arena que se desintegran al rozar la atmósfera terrestre y que nosotros vemos como estrellas fugaces. Pero algunos, muy pocos, son gigantes. Y cuando uno de ellos logra sobrevivir al viaje atmosférico y chocar contra la superficie, hablamos de un meteorito. Esos impactos, aunque raros, tienen el poder de borrar especies completas de la faz de la Tierra en cuestión de horas. El meteorito de Chicxulub no fue el primero ni será el último en golpear nuestro planeta, pero su tamaño y la energía liberada lo convirtieron en un evento sin precedentes. Para hacernos una idea, basta con decir que la explosión liberó una energía equivalente a más de 100 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. El cráter que dejó en la península de Yucatán todavía hoy tiene más de 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. Fue un cataclismo tan brutal que la vida misma quedó suspendida en un hilo. Sin embargo, no se trata solo de números fríos. Imagina el cielo iluminándose de repente con un resplandor cegador, seguido por una onda expansiva capaz de arrasar todo en cientos de kilómetros a la redonda. Imagina mares que se levantan en forma de tsunamis gigantescos, incendios que convierten continentes enteros en brasas y un cielo cubierto por polvo y hollín que bloquea el sol durante meses. Ese fue el inicio del fin para 3/4 partes de las especies que habitaban la Tierra, incluyendo a los dinosaurios que habían reinado durante más de 160 millones de años. Pero aquí está lo más impresionante. Aunque para los seres vivos de aquella época todo fue caos y destrucción, para nosotros fue una oportunidad. Si ese meteorito no hubiera caído, quizás los mamíferos nunca habrían tenido la posibilidad de expandirse, y la humanidad jamás habría existido. El impacto más mortal de la historia fue, paradójicamente, el inicio de nuestro camino como especie. Y es esa paradoja, la de la destrucción que da paso a la creación, la que hace de Chicxulub no solo un evento geológico, sino una pieza clave en el rompecabezas de la evolución. En el vasto escenario del cosmos, los meteoritos no son visitantes extraños, sino fragmentos naturales de una historia mucho más grande. Para comprender cómo llegó aquel coloso a la Tierra, primero debemos remontarnos al origen de estos cuerpos errantes. La mayoría provienen del cinturón de asteroides, una región situada entre Marte y Júpiter, donde millones de rocas orbitan alrededor del Sol. Allí, la gravedad de Júpiter actúa como una mano invisible que perturba las órbitas de esos objetos, arrojando de vez en cuando a uno de ellos hacia el sistema solar interior. En otras ocasiones, los meteoritos pueden provenir de cometas que viajan desde las regiones más frías y lejanas del sistema solar, cargados de polvo y hielo, o incluso de fragmentos desprendidos de colisiones entre planetas o lunas. Cada meteorito es un pedazo de historia cósmica. Algunos se formaron junto con el sistema solar hace más de 500 millones de años y guardan en su interior la composición original de la nebulosa primordial de la que nacieron el Sol y los planetas. Estudiarlos es como abrir una cápsula del tiempo. Nos revelan cómo eran los materiales primigenios y qué procesos dieron forma a nuestro mundo.
Otros, en cambio, provienen de cuerpos que ya habían sufrido transformaciones internas, lo que significa que contienen metales y minerales que se fundieron y solidificaron bajo altas presiones. Esos meteoritos metálicos, ricos en hierro y níquel, nos muestran cómo pudo formarse el núcleo de la Tierra. Pero, ¿qué distingue a un simple meteoro de un meteorito capaz de cambiar la historia de la vida? La respuesta está en su tamaño, su velocidad y su ángulo de impacto. Un objeto pequeño, del tamaño de un grano de arena, se desintegra al entrar en la atmósfera, creando la estela luminosa que conocemos como estrella fugaz. Uno de unos cuantos metros puede llegar al suelo con fuerza suficiente para abrir un cráter y causar daños locales, como ocurrió en Chelyabinsk, Rusia, en 2013, cuando un meteorito de 20 metros explotó en el aire y rompió miles de ventanas con su onda expansiva. Pero cuando hablamos de un coloso de 10 kilómetros de diámetro, como el de Chicxulub, entramos en otra categoría, un evento global. El espacio está repleto de estos proyectiles potenciales. Los astrónomos calculan que hay cientos de miles de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEOs, Near Earth Objects, y aunque la mayoría son demasiado pequeños para representar un peligro existencial, algunos tienen el tamaño suficiente para poner en jaque a la civilización humana. Por eso, hoy en día existen programas de monitoreo dedicados a rastrear sus trayectorias y predecir posibles encuentros futuros. Lo fascinante es que el mismo mecanismo que alguna vez abrió las puertas a nuestra existencia, el impacto que acabó con los dinosaurios, sigue presente como amenaza latente. En ese sentido, el meteorito de Chicxulub no fue un caso aislado, sino parte de un proceso natural que acompaña a cualquier planeta en un sistema dinámico. La Tierra es golpeada constantemente por desechos espaciales, aunque la mayoría son demasiado pequeños para notarse. Cada día caen sobre la superficie toneladas de polvo cósmico, y de vez en cuando aparecen rocas más grandes que recuerdan lo frágil que es nuestro mundo frente al azar del universo. La diferencia es que, en aquella ocasión, el azar tomó forma de catástrofe global. Ahora que entendemos de dónde vienen estos mensajeros del espacio, el siguiente paso es imaginar su viaje hacia nosotros. ¿Cómo atraviesan millones de kilómetros en el vacío? ¿Qué fuerzas los guían hasta chocar con nuestro planeta? Esa es la historia del recorrido interplanetario que culmina en el impacto más devastador conocido. El viaje de un meteorito hacia la Tierra comienza como una danza cósmica gobernada por leyes invisibles. En el silencio del espacio no hay resistencia ni fricción, por lo que un objeto puede vagar durante millones de años siguiendo la órbita que le impuso algún encuentro pasado. A menudo, el detonante es la fuerza gravitacional de un planeta gigante como Júpiter. Su inmensa atracción puede desestabilizar la órbita de un asteroide en el cinturón principal y lanzarlo hacia el interior del sistema solar, convirtiéndolo en un proyectil errante. Así, sin intención ni dirección consciente, un trozo de roca de decenas de kilómetros inicia un viaje que, con el tiempo, puede terminar en la superficie de un mundo como el nuestro. Durante ese trayecto, el meteorito no está solo. Cruza regiones plagadas de polvo, se acerca a otros planetas, y cada encuentro modifica ligeramente su camino. Es como si la gravedad de cada cuerpo celeste fuera un dedo que lo empuja en una dirección distinta, hasta que finalmente su trayectoria coincide con la órbita terrestre. La mayoría de esos encuentros nunca ocurren, pero la probabilidad existe, y, cuando se cumple, la colisión se vuelve inevitable. Al aproximarse a la Tierra, la velocidad se convierte en un factor crucial. Los meteoritos suelen viajar a decenas de miles de kilómetros por hora. El de Chicxulub, según cálculos, llegó a alcanzar velocidades cercanas a los 70,000 kilómetros dividido por h. Para visualizarlo, imagina recorrer la distancia entre Ciudad de México y Monterrey en menos de un segundo. Esa energía cinética acumulada es la que, al momento del impacto, se transforma en destrucción masiva. Pero antes de tocar el suelo, todo meteorito debe atravesar la atmósfera. Y allí comienza un espectáculo físico de una violencia impresionante. El aire, que para nosotros resulta invisible, se convierte en una barrera letal. El roce a esas velocidades genera temperaturas que superan los miles de grados Celsius.
lo que hace que el objeto brille como una bola de fuego en el cielo. Los meteoritos más pequeños se desintegran en ese momento, dejando apenas fragmentos que caen como lluvia de rocas. Pero uno del tamaño de Chicxulub es prácticamente inmune a esa fricción. Aunque pierde masa y se fragmenta en la entrada, la mayor parte sobrevive intacta y mantiene una trayectoria devastadora. El ángulo con el que ingresa es determinante. Si la trayectoria es muy inclinada, parte de la energía se dispersa y el impacto resulta menos destructivo. Pero el meteorito de Chicxulub parece haber golpeado la Tierra en un ángulo cercano a los 60 grados. Un ángulo que maximiza la liberación de energía y aumenta las probabilidades de generar un cataclismo global. Es como si la naturaleza hubiera ajustado todos los parámetros para que el golpe fuera lo más devastador posible. Desde abajo, los dinosaurios y demás criaturas no tenían manera de comprender lo que se acercaba. Para ellos, aquel objeto en el cielo podría haber parecido un sol que crecía con rapidez, iluminando el horizonte con un resplandor inusual. En cuestión de segundos, ese punto luminoso se transformó en una bola de fuego del tamaño de una montaña, cruzando la atmósfera con un rugido ensordecedor. La energía liberada al contacto con el aire fue tan grande que incluso antes del impacto, muchos bosques cercanos ya comenzaban a arder por el calor. En ese momento, el destino estaba sellado. La colisión no era una posibilidad, era un hecho inminente. La Tierra, un planeta de océanos, selvas y desiertos, estaba a punto de enfrentarse a una de las mayores pruebas de su historia. Y con cada segundo que pasaba, el meteorito aceleraba hacia la catástrofe. Cuando aquel coloso atravesó finalmente la atmósfera terrestre, la física se convirtió en espectáculo y sentencia al mismo tiempo. La fricción con el aire a 70,000 kilómetros por hora hizo que la superficie del meteorito se fundiera en un instante, liberando ondas de calor tan intensas que podían carbonizar todo lo que estuviera en tierra firme mucho antes de que la roca tocara el suelo. El cielo debió verse como un segundo sol, brillante, cegador, un disco incandescente que en cuestión de segundos transformaba la mañana en un mediodía apocalíptico. El aire rugía con estruendos que reventaban tímpanos, mientras la onda de choque empezaba a expandirse como un muro invisible. En su trayecto final, la atmósfera apenas logró frenar al monstruo cósmico. Cuando impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, la energía liberada fue inimaginable. El equivalente a más de 100 millones de bombas atómicas explotando de manera simultánea. El suelo se abrió como si fuera mantequilla bajo un martillo candente, creando un cráter de 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. El agua de los mares cercanos se elevó en columnas de vapor y roca fundida, mientras olas gigantes de cientos de metros de altura comenzaron a desplazarse en todas direcciones. El impacto no solo fue una cuestión local. En los primeros minutos, el calor generado alcanzó tal intensidad que incendió bosques a miles de kilómetros. El aire se llenó de fragmentos de roca incandescente que cayeron como una lluvia de fuego sobre continentes enteros. Animales que habían sobrevivido al estruendo inicial quedaron atrapados en un mundo en llamas. Y como si eso fuera poco, la corteza terrestre arrojó a la atmósfera millones de toneladas de polvo y azufre, creando una nube que pronto bloquearía el sol. Imagina lo que significaba esto para cualquier criatura que habitaba el planeta. Primero la visión de un cielo encendido, luego el estruendo ensordecedor de la onda expansiva, después la tierra temblando bajo los pies y el calor insoportable que no daba respiro. Y, finalmente, una oscuridad que no se disiparía en semanas ni meses, sino en años. Lo que comenzó como una colisión de segundos desató un invierno global que transformó a la Tierra en un planeta hostil para la mayoría de las especies. Este momento, el del impacto contra la atmósfera y la superficie terrestre, marca la frontera entre un antes y un después en la historia de la vida. Fue un instante de destrucción total, pero también de cambio irreversible. Si hoy podemos reflexionar sobre ello, es porque aquel cataclismo abrió espacio para nuevas formas de vida que eventualmente nos dieron origen. Y aquí, quiero detenerme un instante contigo. ¿Qué sentirías al saber que nuestro planeta puede ser alcanzado de nuevo en cualquier momento por uno de estos gigantes cósmicos? La ciencia nos recuerda que no estamos aislados del universo, sino que somos parte de él, vulnerables a sus fuerzas.
Si disfrutas este viaje científico y quieres seguir explorando conmigo los misterios del cosmos, suscríbete ahora y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la humanidad está preparada para enfrentar un impacto de tal magnitud? Porque lo que sucedió hace 66 millones de años no es solo historia, es un recordatorio de que vivimos en un planeta dinámico, en un universo que no perdona la distracción. El próximo capítulo no será menos impresionante. Veremos qué ocurrió justo después del impacto, cuando la Tierra entera comenzó a desmoronarse bajo las consecuencias inmediatas del choque. El instante posterior al impacto fue tan caótico que resulta difícil imaginarlo con precisión, pero la ciencia nos ha dado herramientas para reconstruirlo. Apenas la roca golpeó la superficie, una onda sísmica recorrió la corteza terrestre, con una violencia imposible de comparar con los terremotos actuales. Lo que sentimos hoy como un sismo de magnitud 9 parecía un simple temblor frente a lo que ocurrió entonces. La corteza se fracturó como un vidrio, levantando montañas instantáneas alrededor del cráter y enviando ondas expansivas que recorrieron el planeta entero en minutos. Los océanos cercanos se levantaron en forma de tsunamis colosales. Las simulaciones modernas estiman olas de más de 500 metros de altura, desplazándose a velocidades de cientos de kilómetros por hora. Imagina murallas líquidas avanzando sin freno, barriendo costas enteras en cuestión de horas y penetrando kilómetros tierra adentro. Ninguna criatura terrestre o marina cercana a esas costas pudo sobrevivir al golpe de esas masas de agua enfurecidas. Al mismo tiempo, fragmentos del meteorito y de la corteza terrestre fueron lanzados a la atmósfera y más allá, alcanzando incluso el espacio. Millones de toneladas de rocas incandescentes cayeron como proyectiles en una lluvia de fuego global. El cielo entero se convirtió en un horno. La fricción de esas partículas al reentrar en la atmósfera generó un calor tan extremo que muchas superficies vegetales comenzaron a arder espontáneamente. Se estima que más del 70% de los bosques del planeta fueron consumidos en incendios en los primeros días posteriores al impacto. La Tierra se convirtió en una antorcha que ardía de polo a polo. La devastación no terminó ahí. El choque también liberó grandes cantidades de azufre, provenientes de las rocas sedimentarias ricas en este mineral que había en la zona del impacto. Ese azufre se transformó en aerosoles de sulfato, que al elevarse a la atmósfera, potenciaron el oscurecimiento global. El sol comenzó a desaparecer detrás de una cortina opaca, y con la luz bloqueada, la fotosíntesis motor de toda la cadena alimenticia se detuvo casi de inmediato. Lo que había empezado como un instante de fuego, pronto se transformó en un invierno planetario. En cuestión de horas, la Tierra pasó por todos los extremos posibles. Calor incandescente, mares desatados, incendios descontrolados y un aire espeso cargado de ceniza. Ninguna especie, por dominante que fuera, podía resistir por completo un escenario así. Los dinosaurios, que durante más de 160 millones de años habían reinado en cada rincón del planeta, se encontraron de repente frente a un enemigo que no podían enfrentar ni huir. El mismo cielo que los había visto prosperar se volvió su verdugo. Para las criaturas más pequeñas, sin embargo, la historia fue distinta. Algunos mamíferos lograron refugiarse bajo tierra o en madrigueras, y con ellos la chispa de la vida que más tarde se expandiría en nuevas direcciones. El impacto no solo borró especies, también sembró la semilla de nuestro futuro. Este fue apenas el comienzo. Los días siguientes traerían un cambio aún más radical. El planeta entero se sumió en una oscuridad helada, en un invierno global que duró años. Ese capítulo será el verdadero verdugo de millones de especies y marcará la frontera de la extinción masiva, la verdadera sentencia de muerte para los dinosaurios y para la mayoría de las especies no llegó en el instante del impacto, sino en los días y meses que lo siguieron. Una nube densa de polvo, hollín y aerosoles de sulfato cubrió la atmósfera, bloqueando la luz solar casi por completo. El planeta quedó sumido en una penumbra permanente, como si la noche se hubiera extendido sobre la Tierra entera. Esa oscuridad no duró horas ni semanas. Los estudios sugieren que se prolongó por varios años, desencadenando lo que los científicos llaman un invierno de impacto. La temperatura global cayó de manera abrupta. Con el sol oculto, la energía que alimentaba a los ecosistemas desapareció de un día para otro. Las plantas, privadas de luz, no pudieron realizar la fotosíntesis y comenzaron a morir en masa.
Sin plantas, los herbívoros quedaron sin alimento. Y poco después, los grandes depredadores que dependían de ellos también comenzaron a desaparecer. Fue un colapso en cadena, un dominó biológico en el que cada pieza arrastraba a la siguiente hasta que el equilibrio de la vida quedó hecho trizas. Los mares también sufrieron una transformación radical. La falta de luz afectó al fitoplancton, base de la cadena alimenticia marina. Sin él, millones de criaturas oceánicas, desde pequeños invertebrados hasta enormes reptiles marinos, perdieron su sustento. Los océanos se convirtieron en desiertos líquidos, silenciosos y mortales. La oscuridad y el frío se combinaron con otro factor, la lluvia ácida, producto del azufre liberado en el impacto, que alteró la química de los mares y volvió aún más hostil el entorno. Los registros fósiles muestran con claridad las consecuencias. Aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra desaparecieron en un lapso relativamente corto. Desde los dinosaurios no aviares hasta los grandes reptiles marinos, pasando por innumerables formas de vida terrestre y acuática. La biodiversidad colapsó de una forma que pocas veces ha ocurrido en la historia del planeta. Solo unas cuantas criaturas, principalmente pequeñas, resistentes y adaptables, lograron resistir aquella era de oscuridad. Entre ellas, los antepasados de los mamíferos que un día darían origen a nosotros. Imagina lo que significaba ese mundo para quienes sobrevivieron. Un planeta frío, envuelto en sombras, con incendios apagándose lentamente bajo una capa de ceniza, mares que se volvían ácidos y un aire pesado que dificultaba respirar. En ese paisaje desolador, la lucha por la supervivencia no era contra un depredador visible, sino contra un entorno globalmente hostil. La vida, sin embargo, mostró su resiliencia. Algunos organismos encontraron refugio bajo tierra, en aguas profundas o en nichos protegidos que les permitieron esperar a que las condiciones mejoraran. El invierno global, aunque devastador, no fue eterno. Con el paso de los años, la atmósfera comenzó a limpiarse. La luz del sol volvió poco a poco y los ecosistemas iniciaron un lento proceso de recuperación. Pero el mundo que emergió ya no era el mismo. La era de los dinosaurios había terminado y un nuevo capítulo en la historia de la vida estaba a punto de comenzar. Lo que viene ahora es aún más decisivo. El impacto no solo transformó el clima y borró especies, sino que abrió la puerta a una extinción masiva que reconfiguró por completo la evolución. El próximo paso es entender cómo esa extinción moldeó el mundo que hoy conocemos. El invierno global fue el preludio de uno de los episodios más dramáticos en la historia de la vida, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Antes del impacto, los dinosaurios dominaban todos los continentes. Los mares rebosaban de reptiles gigantes y los cielos estaban surcados por pterosaurios de alas inmensas. La Tierra era un planeta vibrante y lleno de biodiversidad. Pero en cuestión de miles de años, un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos, ese mundo desapareció casi por completo. Los fósiles cuentan la historia con una crudeza que no deja espacio a dudas. Aproximadamente el 75% de las especies se extinguieron, entre ellas todos los dinosaurios no aviares. Lo sorprendente es que no todos cayeron al mismo tiempo ni de la misma manera. Algunos grupos resistieron un poco más, refugiándose en regiones menos castigadas por el frío o el oscurecimiento, pero el colapso de la cadena alimenticia fue implacable. Al desaparecer las plantas, cayeron los herbívoros. Al caer los herbívoros, sucumbieron los carnívoros. Era como ver un ecosistema entero derrumbarse escalón por escalón. Sin embargo, mientras los gigantes desaparecían, los pequeños encontraron la oportunidad de prosperar. Los mamíferos, hasta entonces relegados a un papel secundario, sobrevivieron gracias a características que los hacían más resistentes. Cuerpos pequeños, dietas flexibles y la capacidad de refugiarse en madrigueras subterráneas. De ser criaturas nocturnas que vivían a la sombra de los dinosaurios, pasaron a ocupar el lugar central en la historia evolutiva. Sin la desaparición de los grandes depredadores y herbívoros, es probable que los mamíferos nunca hubieran tenido espacio para expandirse. Las aves, descendientes directas de algunos dinosaurios, también sobrevivieron y se diversificaron.
Lo mismo ocurrió con ciertos reptiles pequeños y organismos marinos capaces de resistir los cambios químicos del agua. El mensaje que deja esta extinción es claro. No siempre sobreviven los más grandes o los más fuertes, sino los más adaptables. La resiliencia fue la clave que permitió a unas pocas especies atravesar el infierno y heredar la Tierra. El planeta, aunque devastado, comenzó a reinventarse. Los ecosistemas tardaron millones de años en recuperarse por completo, pero el camino estaba abierto para nuevas formas de vida. Lo que fue un mundo de gigantes dio paso a un planeta en el que los pequeños conquistaron espacios, diversificándose en formas inimaginables, y entre esos nuevos caminos evolutivos estaba el nuestro. Lo fascinante es que, en medio de esa catástrofe, la evolución no se detuvo. Al contrario, se aceleró. Los nichos vacíos eran oportunidades, y la naturaleza los llenó con creatividad desbordante. En pocos millones de años, la Tierra era un lugar completamente distinto. Bosques poblados por mamíferos cada vez más grandes, aves diversificándose en miles de especies, y océanos con nuevas criaturas que reemplazaban a las antiguas. La extinción masiva causada por el meteorito de Chicxulub fue, sin duda, una tragedia colosal, pero también fue un punto de inflexión. Sin ella, es muy probable que los humanos nunca hubiéramos existido. Nuestro lugar en la historia está marcado por aquel instante de destrucción, porque el fin de los dinosaurios fue al mismo tiempo el inicio de nuestro linaje. En la siguiente parte veremos cómo este impacto, lejos de quedar en el pasado, sigue enseñándonos lecciones valiosas. Porque los meteoritos no son solo reliquias de la antigüedad, son recordatorios de que el universo sigue siendo un lugar dinámico y que lo que ocurrió una vez puede volver a ocurrir. El impacto de Chicxulub no quedó enterrado en el pasado como un simple recuerdo fósil. Hoy, millones de años después, sigue siendo objeto de una investigación científica que no solo busca entender lo que sucedió, sino también prepararnos para lo que podría volver a ocurrir. Los geólogos han perforado el cráter, descubriendo capas de roca fundida y minerales alterados por temperaturas inimaginables. Esas muestras actúan como páginas de un libro que narra, con precisión atómica, el momento del choque. Allí encontramos pruebas del azufre vaporizado, de la energía liberada y de la magnitud del evento. Pero no todo se limita a la geología. Los paleontólogos han rastreado la huella del meteorito en los fósiles, observando cómo la diversidad de especies se derrumbó y luego se reconfiguró. En sedimentos de distintas partes del mundo aparece una delgada capa rica en iridio, un metal raro en la Tierra pero abundante en meteoritos. Esa capa, presente en casi todos los continentes, es como una firma cósmica que confirma la causa de la extinción. Un visitante del espacio profundo que transformó el planeta entero. La ciencia también se ha valido de modelos computacionales que simulan las consecuencias del impacto. Estas simulaciones nos permiten visualizar el calor abrasador, los tsunamis, el oscurecimiento global y el colapso ecológico. Lo que antes eran hipótesis vagas, hoy se ha convertido en escenarios medidos, respaldados por cálculos físicos y químicos. Es como si pudiéramos volver atrás en el tiempo y presenciar, con ojos científicos, aquel instante de destrucción. Lo más relevante, sin embargo, no es solo lo que entendemos del pasado, sino lo que aprendemos para el futuro. La Tierra sigue expuesta a impactos de meteoritos, y aunque los de gran tamaño son raros, no son imposibles. La NASA y otras agencias espaciales han desarrollado programas de defensa planetaria que rastrean objetos cercanos a la Tierra, los llamados NEOs. Gracias a telescopios terrestres y espaciales, hoy sabemos que hay miles de rocas orbitando en trayectorias que podrían acercarse a nosotros en el futuro. De hecho, en 2022, la NASA probó por primera vez una misión de desvío de asteroides, llamada DART. Esta misión impactó deliberadamente contra un pequeño asteroide para modificar su órbita, demostrando que, al menos en teoría, la humanidad ya tiene la capacidad de protegerse de un evento catastrófico. Fue un momento histórico. Por primera vez, una especie no solo reconoció el peligro cósmico, sino que tomó medidas activas para enfrentarlo. Aún así, el reto es inmenso. No basta con desviar asteroides pequeños. La verdadera prueba será enfrentarnos a cuerpos mucho más grandes, como el que acabó con los dinosaurios.
La probabilidad de que algo así ocurra en nuestra era es baja, pero no es cero. Y la ciencia nos recuerda que estar preparados es la única manera de evitar que la historia se repita. Cada estudio del cráter de Chicxulub, cada fósil analizado y cada simulación realizada no son solo investigaciones sobre el pasado, son advertencias. Nos dicen que el universo es dinámico, que los impactos son parte natural de la vida planetaria y que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para aprender de la historia. La pregunta es, ¿tendremos la inteligencia y la voluntad para actuar antes de que el próximo visitante cósmico nos alcance? Lo que sigue en nuestro recorrido es aún más asombroso. Reflexionaremos sobre la fragilidad de la vida frente al cosmos y cómo un solo evento fue capaz de reescribir el destino del planeta. Cuando contemplamos la historia del meteorito de Chicxulub, no solo estamos mirando hacia atrás, sino frente a un espejo que nos recuerda lo frágil que es la vida en un universo gobernado por fuerzas inconmensurables. La Tierra parece estable bajo nuestros pies, con estaciones que se repiten y cielos que se abren cada mañana. Pero la verdad es que vivimos en una burbuja cósmica vulnerable. En cualquier momento, desde regiones lejanas del sistema solar, una roca puede emprender un viaje que cambie para siempre nuestro destino. La diferencia entre aquella era y la nuestra es que hoy comprendemos lo que sucede en el cielo. Sabemos que los meteoritos no son castigos divinos ni accidentes caprichosos, sino fenómenos naturales que obedecen a leyes físicas. Y ese conocimiento nos da algo que los dinosaurios jamás tuvieron: la posibilidad de anticiparnos. Sin embargo, esa ventaja no elimina la vulnerabilidad. Los registros geológicos muestran que grandes impactos no son eventos únicos. Han ocurrido antes y volverán a ocurrir. La pregunta no es si, sino cuándo. Pensemos en nuestra civilización actual. Somos más avanzados que cualquier especie pasada, pero también más dependientes. Nuestros sistemas de comunicación, agricultura, energía y transporte podrían colapsar en cuestión de horas ante un evento de impacto. Un meteorito mucho más pequeño que el de Chicxulub sería suficiente para alterar la economía global, oscurecer los cielos y poner en jaque a millones de personas. Y eso nos recuerda que, en el tablero cósmico, seguimos siendo piezas pequeñas. Lo fascinante es que, en medio de esta vulnerabilidad, surge un nuevo tipo de responsabilidad. A diferencia de las criaturas del pasado, nosotros tenemos la capacidad de mirar al cielo, detectar amenazas y preparar defensas. Somos los primeros habitantes de este planeta que pueden elegir no ser simples víctimas. Eso convierte la historia del meteorito más mortal en algo más que un relato de destrucción. Es una advertencia y al mismo tiempo una oportunidad. Cada vez que telescopios como el James Webb o misiones como DART nos muestran la inmensidad y la dinámica del cosmos, comprendemos que estamos jugando en un escenario mucho más grande que nosotros mismos. La evolución nos colocó aquí gracias a un impacto devastador, pero la ciencia nos exige que esa lección no se repita de forma catastrófica. No podemos evitar que el universo envíe nuevos visitantes, pero sí podemos decidir si los enfrentaremos preparados o con los ojos cerrados. Este reconocimiento de nuestra fragilidad es, en última instancia, un llamado a la humildad. Nos recuerda que, por más que construyamos ciudades, tecnologías y civilizaciones, seguimos siendo una especie en un pequeño planeta azul, suspendido en un océano de rocas, hielo y estrellas. La misma fuerza que nos dio origen puede destruirnos si no aprendemos a respetarla y a actuar frente a ella. En ese sentido, el meteorito de Chicxulub es una paradoja. Fue el verdugo de los gigantes y, al mismo tiempo, el arquitecto indirecto de nuestro futuro. Nos muestra que el caos y la destrucción también pueden abrir puertas a nuevas oportunidades. Y ahora, millones de años después, nos toca decidir si usaremos el conocimiento científico para proteger lo que hemos construido, o si quedaremos como un simple episodio más en la larga lista de extinciones cósmicas. Lo que resta es cerrar este recorrido con una reflexión aún más profunda. Entender que, aunque somos vulnerables, también tenemos la capacidad de transformar esa vulnerabilidad en fuerza. El desenlace de esta historia no está escrito en las estrellas, sino en lo que hagamos aquí y ahora.
La historia del meteorito de Chicxulub no es solo un relato del pasado, sino una advertencia eterna escrita en piedra y fuego. Hace 66 millones de años, una roca de 10 kilómetros reconfiguró la vida en la Tierra, borrando a los gigantes que reinaban y abriendo paso a los pequeños que un día se convertirían en nosotros. Ese instante de destrucción fue, paradójicamente, el punto de partida de nuestra existencia. Y en ese contraste muerte y nacimiento, caos y creación, está una de las lecciones más poderosas que nos ofrece la ciencia. El universo es al mismo tiempo destructor y creador, y nuestra tarea es aprender a sobrevivir en medio de esa dualidad. Hoy, gracias a la ciencia, podemos mirar atrás y entender lo que ocurrió. Pero también podemos mirar hacia adelante y reconocer que nuestra historia sigue entrelazada con las fuerzas cósmicas. No somos intocables. Cada descubrimiento astronómico, cada fragmento de roca que cae del cielo, nos recuerda que la vida es un regalo improbable sostenido por un delicado equilibrio. En cualquier momento, el universo podría ponerlo a prueba de nuevo. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que debería inspirarnos, no al miedo, sino a la acción. Porque a diferencia de los dinosaurios, nosotros tenemos la capacidad de observar el cielo, de anticiparnos, de crear tecnología para defendernos. Tenemos telescopios que escudriñan las profundidades del espacio, misiones que prueban la posibilidad de desviar asteroides, y una inteligencia colectiva que, si se une, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Pero el conocimiento por sí mismo no basta. Necesita de voluntad, cooperación y visión de futuro. La pregunta que debemos hacernos es si seremos lo suficientemente sabios para usar ese poder antes de que sea demasiado tarde. El meteorito más mortal de la historia nos recuerda que no somos dueños absolutos del planeta, sino huéspedes en un mundo expuesto a las dinámicas del cosmos. La humildad de reconocerlo es el primer paso hacia la grandeza de protegerlo. Si estamos aquí, es porque la vida resistió y se reinventó tras un cataclismo. Esa misma resiliencia está en nuestra esencia. El desafío, ahora, es canalizarla para asegurar que la humanidad no sea solo un capítulo breve en la historia de la Tierra. Y quiero dejarte con una reflexión. Cada vez que levantes la vista al cielo nocturno y veas una estrella fugaz, recuerda que no es solo un espectáculo visual. Es el recordatorio silencioso de que nuestro destino está unido a ese universo inmenso, impredecible y poderoso. La diferencia entre ser testigos o víctimas del próximo impacto dependerá de lo que decidamos hacer hoy. Si este viaje por la ciencia y la historia cósmica te ha hecho reflexionar, suscríbete ahora y comparte en los comentarios cómo aplicarías esta lección en tu vida. ¿Qué harás? Sabiendo que incluso frente al caos del universo, siempre hay una oportunidad para renacer y construir algo nuevo. Porque al final, lo que define nuestra especie no es la fuerza de lo que enfrentamos, sino la fuerza con la que decidimos responder.